Muy buenos días, Diego. Buenos días, Juan. Buenos días a todos, a todas. ¿Qué tal? Pues todo bien, todo bien. Bienvenidos a todos a otro capítulo de Uno Dinoy. Esta vez analizando todos los resultados de estos 16avos del Mundial, de la novedad de este año. Tenemos un partidito más, bien para todos los que nos encanta el fútbol, mal para los jugadores que van a terminar más cansados, pero que Sí, hemos visto bastante, podemos decir sorpresa, bastante nivel, bastante decepción incluso también. un Y poquito de bueno, todo. nos hace ver que esto se va cerrando, que ya estamos en julio, que empiezan además las siguientes eliminatorias ya y con enfrentamientos muy, pero muy interesantes. Entonces, no sé si te parece, hacemos un repaso de los resultados y comentamos o los más sonados o los que más te han llamado la atención o tal, y dejamos como últimos esos dos partidos que para mí creo que pueden ser clave y sobre todo por el devenir, que es el de España, porque fue un poco el resurgir contra Austria, ¿no? Sí, Y antes éramos muy malos, ahora somos la repera y vamos a ganar el Mundial. Entonces, pues bueno, pues por dar también un poco de calma o de análisis ahí. Y el de Portugal-Croacia, que no sé si coincides, ha sido uno de los partidos llamémoslo partido de Copa del Mundo por fin, sí. de tú a tú, de todo puede pasar, el desenlace un poco cruel, pero bueno, y puesto que es nuestro rival, pues ya los terminamos de analizar a los dos y finalizamos misión. Coincido, me parece estupendo, me parece un buen menú, así que vamos a darle. Venga, pues comienzo con los resultados. Eh, Sudáfrica 0, Canadá 1, Brasil 2, Japón 1, Alemania-Paraguay pasó Paraguay por penaltis, 1-1 terminó el partido, 4-3 en los penaltis. Países Bajos-Marruecos similar, 1-1 terminó el partido, pasó Marruecos en penaltis. Costa de Marfil 1, Noruega 2, Francia 3, Suecia 0, México 2, Ecuador 0, Inglaterra 2, República Democrática del Congo 1, Bélgica 3, Senegal 2, Estados Unidos 2, Bosnia 0, España 3, Austria 0, Portugal 2, Croacia 1, Suiza 2, Argelia 0, Australia, Egipto 1-1, pasó Egipto por penaltis, Argentina 3, Cabo Verde 2, casi da el susto, y Mm. Colombia 1, Ghana 0. Estos fueron los resultados de los 16avos. Pues te lanzo la primera, empieza con el partido que tú consideres, el que me da igual que te haya llamado más la atención, que haya supuesto un varapalo o algo que no te haya cuadrado, lo que tú prefieras, te dejo elegir. Venga, pues si quieres empezamos por decepciones y empezamos por Alemania, ¿no? Claramente, yo creo. De, Esa es esta, de este cuadro que hemos leído, claramente. Sí. La verdad es que, bueno, de Alemania lo veníamos avisando en los partidos de la fase de grupos y ya comentamos que era demasiado inflexible Julian Nagelsmann con su equipo, con su bloque, con su once. Podríamos decir excesivamente maniático a la hora de alinear a sus jugadores y que no entendíamos muy bien el exceso de confianza sobre el Leroy Sané, porque creíamos que no estaba dando el rendimiento oportuno, que era un jugador que cuando debutó a todos nos llenaba el ojo, ¿no? Nos gustaba, pero es que este Leroy Sané creo que está llevando una trayectoria, vamos a decir por ser benévolos, estancada, o podríamos decir completamente una involución, ¿no? Y sobre todo que, más allá de filias y fobias, no le estamos viendo un rendimiento a nivel de un mundial. Eso para empezar. Hablábamos también de Joshua Kimmich, que ponerlo en el lateral, aunque pueda jugar ahí perfectamente por su capacidad, es perder a un hombre en el medio del campo que le daba mucha soltura al equipo y que le hemos visto con esa mentalidad organizadora, ¿no? Que necesitaba el equipo. Sí que hemos comentado alguna vez, que comentabas tú también, ¿no? Que bueno, ya que el medio del campo no te estaba funcionando porque Paulovic no era el Paulovic del Bayern de Múnich,
pues que hubieras podido sacar a Goretzka, ¿no? Probar cosas nuevas. Parece que hubo un partido que se lo resuelven los Undaf y Amiri y resulta que siguen sin tener minutos en partidos en los que están atascados o que podía contar con ellos, no sé. Hay muchos argumentos para condenar a Nagelsmann. Por cierto, noticia de anoche, parece que Alemania está a punto de cerrar la contratación de Jürgen Klopp como futuro seleccionador alemán, ¿no? Era claro que iba a haber cambios después de caer en 16avos de final. Bueno, una Paraguay muy competitiva, pero que una Alemania a pleno rendimiento tendría que haberse impuesto. Sí, estoy de acuerdo en todos tus argumentos. Yo por dar también 2 puntadas más, pues al final, dentro de esa rigidez, ¿no?, que tiene, yo creo que por premiar da minutos a Undaf, pero le da minutos detrás de Havertz cuando se ha destapado más como único 9 que se busca un poco en las castañas del fuego y a lo mejor Havertz funcionando un poquito por detrás incluso, siendo desenganche que no Sí. tiene y que vuelve a dar minutos a los mismos, o sea, y sin cambiar el esquema. Ahí yo lanzo siempre, bueno, siempre, yo tiro para casa, apostaba por Uedraogo, medio centro, pues a lo mejor tienes que probar algo diferente, desequilibrante contra una defensa que se mete en bloque bajo y que no tienes por dónde atacarle, abrir bien las bandas. Sin embargo, pues lo que tú dices, ¿no? Dejas a Kimmich en el lateral, dejas a todo el centro del campo con Pavlovic y en Mecha igual, que no dejan de ser en parte box to box y que por el medio no vas a entrar. Y bueno, pues para el espectador buenas noticias y Jürgen Klopp llega a esa selección pues por verle un reto mayúsculo, ¿no? Que es el coger a una selección. Parece que sí, que está un poco enquistado el tema porque Nagelsmann, claro, pues dice, oye, me habéis renovado, pues yo no me voy a ir. Pues pagadme y me voy, Sí, pero sí. si me habéis renovado, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Pero sí, coincido contigo, decepción máxima. De Alemania yo pensaba que podía ser una de las tapadas por equipo, por potencial, pero evidentemente la gestión ha sido, bueno, no lo quiero decir porque no se moleste nadie de Alemania, pero cuanto menos cuestionable. Sí, 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 estoy de acuerdo. Venga, Pues ¿cuál es el genial. siguiente que repasamos? Mira, pues yo me voy a lanzar con el partido de Inglaterra. A ver, ¿por qué? Porque Inglaterra creo que nos está acostumbrando, y no sé si para bien o para mal, a o soy capaz de lo mejor o soy capaz de lo peor. Vale, Mm. vemos una Inglaterra que empieza dentro de lo que son las favoritas sin ninguna duda en cuanto a su estilo de juego, cómo enfocar los partidos y empiezan un poco también en esa mente estructurada que tiene Tuchel, empieza a tener problemas en el lateral derecho y no sabe cómo enfocarlo. Y parece que ya eso le crea un cisma que no sabe tal y que está intentando arreglar. Sí. Eh, llega, digamos, solventes a los últimos partidos un poco dubitativos o tal, pero bueno, llega bien a la fase de grupos y le toca República Democrática del Congo, que todos pensábamos, bueno, Inglaterra súper favorita, ¿no? Y de repente hace una variante que mete a Spence de lateral derecho, con O'Reilly de lateral izquierdo, y el resto no lo toca, salvo, bueno, el cambio de Rashford, Gordon, que se están ahí disputando la posición y tal, y el resto no lo toca. Cuando te ha funcionado cualquier otra cosa, incluso bajando a Bellingham un poquito más a la base, te había funcionado bien. ¿Qué pasa? Que de repente se encuentra con una República Democrática del Congo que si no es de sus mejores partidos de este mundial, pues poco le falta, en el que encima su portero a mí me dejó alucinado. Es el suplente del titular de, no sé si es de Costa de Marfil, un tío que, no, si, para que no haya visto el partido, poner los highlights, le saca 2 manos, una Uf, sobre todo a Bellingham, pero luego en la segunda parte, otras 2 manos, una fue a Harry Kane y otra no sé a quién fue, que es que sostuvo él las opciones de Cabo Verde, pero bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Inglaterra tiene un potencial brutal, que si te aguanta el resultado bajo mínimos, pues tiene un tío inspiradísimo este año llamado Harry Kane, que sobre todo en el segundo, él se busca el hueco, te la empala arriba, no te da tiempo a llegar y te gana el partido. Y un poco así. Una Inglaterra plana, sin tampoco,
dar una sensación de tener un plan B, en muchas ocasiones acordándonos de la convocatoria, ¿no? Echando de menos un Palmer, un Foden, que tampoco pudo suplir el bono de Tuchel porque al final sus cambios fueron Bukayo Saka, que tiene que tener algo. Pues no entiendo que Saka no sea titular en esta selección y más viendo el nivel que están demostrando las bandas. Sí, Eh, sí, sí. Eberici F, que sale en el 70 y un poco tal perdido sin más, pero no tira de más. No hace un Kobe Mainu, no mete a Oli Watkins, no mete a Tuni. Pues, ¿para qué les has llevado? Sí, Entonces, sí, bueno, sí. Volvemos un dicho poco esto, a, pues, merecedora y por cartel, pues estoy encantado de que haya sido ella el que haya pasado. Claro. Sí, pero fue partido cerrado, ¿eh? Desde luego, estos 16avos han puesto a prueba a las grandes candidatas o a las que presumiblemente considerábamos candidatas. Porque desde luego hubo un momento que se mascaba la tragedia y no era nada desaventurado. Es decir, pues Inglaterra fue mejor en las áreas, era lo previsible, pero hubo muchos momentos del partido que el peso del juego lo llevaba la República Democrática del Congo. Entonces, lo que está demostrando este mundial, yo creo que es que el nivel del fútbol es un tópico, ¿no? Pero se ha equiparado tantísimo. Estamos en un punto de tanta igualdad que ya cualquier equipo te pone en apuros, te pone en problemas. Sí, totalmente. Siguiente, eliges. Bueno, pues voy a darle a la Argentina a Cabo Verde porque hablando Te lo mereces. precisamente lo que estamos diciendo, ¿no? Que ningún rival es fácil, que todo está muy igualado, las habladurías de siempre. Bueno, pues este partido lo vuelve a demostrar. Qué manera tan épica, emotiva, eh, idealista de competir de Cabo Verde. Yo creo que nos hemos hecho todos un poquito de esta selección en este mundial. Y eso que empezamos muy cabreados con Cabo Verde por el cerrojazo que le hizo a España, pero bueno, jugó sus armas y lo supo competir y sacar un puntito ahí que, mira, pues luego a la postre seguro que le valió y mucho para estar en estos 16avos de final. Y parecía que Argentina venía muy, muy en forma arrollando, que venía. Y Cabo Verde le planteó un partido súper complicado. Además, muy diferente al que jugó Cabo Verde con España, porque Cabo Verde no plantó el autobús con Argentina. Lo cual podemos deducir muchas cosas, ¿no? Del planteamiento. Me pareció épico, me pareció impresionante. Y yo, cuando ya Cabo Verde empata 2 con ese golazo de López a la escuadra contraria, a punto de acabar el partido que lo lleva al extremo, al límite, ¿no? Me parece que fue tremendo. Luego Argentina consigue el 3-2 y el partido se acaba ahí, pero increíble, ¿no? Cabo Verde, además, igual, otra vez, en muchos momentos del partido, llevando el peso del partido, teniendo control de balón. Es un equipo que, a pesar de que los nombres nos puedan sonar más o menos, muy dotado técnicamente y, y Argentina hubo un momento que vio que peligraba su pase a octavos. No sé si coincides o cómo lo ves. Pues la verdad es que coincido bastante en todo lo que has dicho y vuelvo a poner en duda un poco los planes B de los entrenadores. O sea, mira que Scaloni confía, yo creo, en todos los jugadores que tiene, pero sus primeros cambios son meter a Julián Álvarez y a Nico. Julián, que por cierto tendrá la cabeza en las negociaciones que tenga que tener o lo que sea, pero no es ni por asomo el Julián que conocemos. No, no, Es como un ente pasando por el campo. En cambio, sí. Nico sí que dio un poco más de revolución, pero ostras, tiene gente muy interesante en el banquillo. Yo que sé, tiene a Barco, a Lo Celso, a lo mejor a Nico Paz, que no rascó ni un minuto, que a lo mejor son interesantes para poder sacar. En cambio, pues claro, si confías en tu guardia pretoriana, digamos, pues McAllister se hizo un partidazo, Lisandro Martínez con gol encima se hizo un partidazo, pero ese plan B de, ostras, me ha sorprendido de verdad Cabo Verde, pues voy a intentar cambiar, tampoco lo vi. No sé, fruto de, pues no vas a quitar a Messi, lógicamente, porque encima te resuelve. Pero yo alguna variante sí que hubiera metido antes de poder forzar esa prórroga. Pero bueno, no le quito méritos a Cabo Verde, con un Duarte espectacular y un Cindy López Cabral que estaba en todos los lados.
Nos dejó una de las imágenes del Mundial, subiéndose a la grada a buscar parece que Sí, era su pareja, su chica, era su pero pareja, además pues no la encontraba, ¿verdad? lo más anecdótico del asunto no es solo que se sube a la grada, sino que el hombre se tiró el tiempo suficiente para ver Sí, si la sí. encontraba, cuando ya había Parecía mucha gente diciéndole que pausa tenía de que bajar. hidratación, pero para la celebración del gol. Era Sí, increíble. sí. Tremendo, tremendo. Bueno, el hecho de que llevara a Cabo Verde Argentina la prórroga y que rozara los penaltis, me pareció ya para enmarcar este partido, ¿eh? Historia de Sí, este mundial. sí, sí. Y bueno, pues elijo yo el último, si quieres, para comentar. Y Muy bien. entramos en España y tal. Yo voy a elegir, eh, estaba entre dos para elegir, y voy a elegir el partido de Brasil-Japón. Uf. Porque fue un partido que a mí me gustaba. Me acuerdo que aquí fue el primero que debatimos, porque o sea, los dos partíamos de la base de cómo compite Japón, pero ojo que Brasil es Brasil. Sí. Nunca la es, ¿no? Por finiquitar, pese a lo mal que esté, tiene individualidades, pero es que ojo Japón, que no se crea Brasil, que Japón es menos o tal. Brasil se impone 2-1, pero es que la primera parte fue de Japón. De hecho, se puede aplicar también al partido de Inglaterra benditas pausas de hidratación de 3 minutos que sirven como tiempos muertos. Mm. Porque Japón le tiene arrinconado a Brasil, que no sale, que encima presionando arriba. O sea, muy valiente la selección japonesa, presionando arriba. No brillante, porque tampoco lo estuvo, no sé si por respeto máximo o qué, pero yo no vi a la Japón que pudimos ver en fase de grupos. Me faltó ahí un poquito a lo mejor de confianza, o no sé si de perderles el respeto, de creerse de verdad, oye, estoy aquí y puedo ser igual que tú. Apenas vimos a Ueda, un poquito más de Ito y Maeda, eso sí, pero apenas le vimos. Y luego vi a un gran Sano, pero que al final estaba agotado y le tuvieron que. Bueno, no le sustituyeron, pero es que le pasó factura al partido, porque ya en medio del campo en la segunda parte fue entero de Brasil. Pero Sí, luego vi sí. una Brasil al revés, vi una Brasil plana, otra vez con el mismo esquema. Hablábamos de que yo era de la opinión de que Lucas Paquetá, a lo mejor la lesión incluso les ha venido bien, porque yo no le terminaba de ver en ese triángulo. Veo más un doble pivote que un triángulo para las posiciones que luego van arriba. Me gusta que Carleto siga confiando en Ryan, creo que hizo muy buen partido. Y al final, pues dos individualidades son las que te marcan un poco, ¿no? Las cosas. Una de un centro, porque al final, pues Casemiro es un baluarte y a mí es lo que más me gusta, que marque ese goles Casemiro. Pero que una Brasil que todos esperamos tal, con ese poderío y con ese potencial, pues al final te gane 2-1 con goles de Casemiro y Gabriel y Martinelli ahí en el último minuto, épico tal y cual. Pues hombre, a mí me deja un poquito que desear de la selección brasileña, que ojo con el partido siguiente. Bueno, enfrentamiento contra Noruega, que no le pase lo mismo, que no se crea, que aquí Noruega es pequeñita, porque no tiene Agüera, tiene a un señor llamado Haaland, entonces que no le vaya a pasar factura. Sí, sí, pues prácticamente coincido en todo. Sí que es verdad que ha sido de los partidos en los que me ha dejado mejor sensación Brasil. Fíjate que pensé que había dominado más el encuentro por esa segunda parte, ¿no? Que es como acaba el partido, ¿no? Donde ves una Brasil mucho más asentada, que sabe competir a Japón, porque veíamos un Japón súper peligroso, como lo había demostrado en la primera mitad del encuentro. Y creo que al final sí que hace ocasiones suficientes para llevarse el partido. Ahora, una cosa es los méritos ofensivos que hayas hecho y otra cosa es las sensaciones que transmite la Seleção, ¿no? Que lo decías tú y yo coincido plenamente. Hombre, sí que yo tenemos un poco claro que le pasa a otras selecciones, no es la Brasil de la historia, ¿no? Está un poco lejos de las grandes Brasiles de la historia de los mundiales, un poco carente de calidad quizás esta selección, ¿no? Ahora, sí te digo, estamos viendo un Vinicius estelar. Vinicius es el que se carga el peso ofensivo del equipo en ataque, el que más determinante está siendo.
y que contrasta un poco con ese Vinicius que hemos visto de temporada en el Madrid, ¿no? Esta pasada temporada 25-26. Así que, bueno, hay que decir de Japón, que lo veníamos avisando, es que Japón es un equipo, bueno, podría haber llegado más lejos sin ningún problema si se hubiera eliminado a Brasil. Yo creo que no hubiera sido una sorpresa. Y sí que es verdad que nos faltó, a mí también me faltó un poquito los nombres que íbamos destacando de Japón para verle un poquito más a tono, ¿no? A la selección nipona. Sí. Pues muy bien, pues empezamos con platos fuertes. Es verdad Sí. que para los que nos siguen ha habido muchos partidos interesantes. El Costa de Marfil-Noruega a mí me parece que estuvo muy, muy bien, muy competido, muy aguerrido también. El Bélgica-Senegal, pues para quien se lo quiera ver, pues una de las cosas que tiene el fútbol, básicamente. Que un equipo es vapuleado y luego, pues mira, resurge de sus cenizas. Tenemos también un México-Ecuador en la que México de Javier Aguirre pasó por encima a Ecuador, Francia pasando por encima a Suecia. El Países Bajos-Marruecos, que fue por penaltis, también fue muy disputado, pero bueno, pues lo que decimos siempre, Koeman pues, a mí me sigue dejando mucho que desear. Sí. Entonces, bueno, muy buenos partidos, muy buenos emparejamientos y vamos con lo fuerte. Por un lado tenemos un Portugal-Croacia por las Dans de Cristiano y Modric. Además, recientemente han confirmado los dos que es la última Copa del Mundo de los dos. Ujú. Como sabemos todos, pues resultados que ya hemos dicho, pues Cristiano sigue vivo. A ver si, por muy de Cristiano que sea, muy madridista que yo sea también, pues a ver si le podemos dejar hasta aquí su andadura en los mundiales. Sí, desde Y luego. por eso tendremos el España-Austria. Así que si quieres empezamos por Portugal-Croacia y finalizamos con España. Sí, sí, yo creo que no hay tanta gente de acuerdo conmigo, pero el Portugal-Croacia a mí me parece el primer partido para, para recordar de este mundial. Me parece un partidazo absoluto. Y quizás no haya 400 acciones que digas, madre mía, cómo se han pegado los dos, qué lucha de titanes. No lo sé, yo creo que puede ser que quedara un poco carente, ¿no? de eso, pero me parece que los dos dieron un nivelazo y probablemente empezaron a aproximarse al nivel que se esperaba. Más Portugal que Croacia, porque Croacia sabíamos que era una Croacia mucho más limitada y que llegaba ya con jugadores que habían sido gloria, ¿no? En los mundiales anteriores, como Luka Modric, como Iván Perisic, que habían sostenido a las generaciones de oro que había tenido Croacia y que llegaban ya muy mayores, ¿no? Pero bueno, el partido que se casca Modric, cuidadito, que vuelve a dejarle en tela de juicio si con más de 40 años se puede competir o no. Y me pareció ver a una Portugal que ya parecía una Portugal cerca a lo que debería ser, ¿no? Me parece que fue un partido extraordinario, bien jugado desde el punto de vista táctico, cómo reaccionaron los dos entrenadores, qué bien estuvieron tanto en aspectos defensivos como ofensivos las dos selecciones. Y bueno, pues se lo lleva a Portugal. Si se lo hubiera llevado Croacia tampoco habría sido nada escandaloso. La segunda parte, cómo reacciona Croacia, se vuelve a meter en el partido, cómo lleva a Portugal contra las cuerdas, una Portugal que había casi dominado la primera mitad. Buah, me pareció maravilloso el partido, me pareció uno de los partidos grandes de este Mundial, sin ninguna duda, con estos dos figurones que, claro, les era lo triste, era una eliminatoria vida o muerte y alguno se nos caía por el camino. Pues sí, totalmente. Y no sé si coincidieras conmigo, no sé si hay a día de hoy, pasen los años que pasen, sea una generación u otra o tal, una selección que compita los partidos como compite Croacia. Es que no la Sí, puedes dar por muerta nunca. sí, es Parece que increíble. está muerta, que está en la lona y se va a sacar una acción o dos o tres o lo que sea que te empata los partidos, te fuerza hasta el límite de tus esfuerzos para, oye, si me quieres ganar, ya tienes que dar el 120%. No te puedes no dar menos del 120% contra una selección así, pero es que lleva así muchos años. Sí, sí, Y un sí, señor de 40 años llamado Luka Modric jugando todo, absolutamente todo, y es el primero que sigue corriendo, que es verdad que este año pues se le ha visto correr menos, pero es que no lo necesita tampoco, son de los jugadores que son muy inteligentes
Joder, es que da gusto verlo. Y luego tenemos una Portugal que estoy de acuerdo contigo, que ahora es nuestro rival y ya también, pues haciendo comentarios, ¿no? Al respecto. Esa frase que has dicho de empieza a encontrarse es la que me da miedo, porque todos Sí, sabemos, tú ves el plantel de selección que lleva y dices, como, como se encuentre, estamos en un lío. Entonces, que tarden un poquito más en encontrarse, que no pasa nada, pero sí, y sobre todo lo que me gusta de este tipo de entrenadores, también o sea, de Croacia, de Portugal, un poco también a veces Luis de la Fuente, pese a que este mundial lo estoy viendo menos, es que se atreven a asumir los errores. Y por mucho que les lluevan críticas o tal, si tiene que hacer 3 cambios en una ventana, hace los 3 cambios como diciendo, oye, me equivoco en el planteamiento, voy a cambiarlo entero. Y sí, ayer Portugal hizo unos cambios que fueron 4, me parece que fueron, del tirón, que ni siquiera los jugadores empezaban como a, oye, ¿dónde juego? ¿Dónde no? Tal, ¿quién se va? Me voy yo, te vas tú. Eh, no sé si al final fueron 3 solo, que fueron Semedo, Gonzalo Ramos, hablo de memoria, y creo que con Seisao. sí, me Eh, suena. bien Lo voy a entrado, confirmar. Bernardo Silva también, puede que fueran los 4 del tirón, pero que es que cambia un equipo totalmente. Y otra vez se ha Sí. demostrado que Gonzalo Ramos saliendo desde el banquillo y tal, ojo, cuidado, que este chico tiene mucho gol. Mucho Sí, gol. es que te puede aportar mucho. Es verdad que es muy difícil en Portugal. Además, es un debate, ¿no? Si Cristiano condiciona a Portugal, porque ese jugador que es una leyenda del fútbol mundial, parece que quitarle del campo es un sacrilegio. Y en parte lo entiendo, porque es que Cristiano en cualquier balón muerto en el área te la va a meter para adentro. Pero bueno, Sí, hay un momento en que si necesitas otra cosa o incluso un acompañante para que pueda liberarse un poco más en área, pues es que Gonzalo Ramos es un jugador que tiene que participar. sí. Y ahí está un poco la figura que se está perdiendo, ¿no? En el fútbol actual, yo creo, y es una pena, porque yo soy muy de un 9-9. Me gusta mucho los esquemas con 9 que fija los centrales, que puede jugar de espaldas, que va de cabeza. ¿Cuántas veces llegamos a los últimos compases del partido que lo suyo es, oye, pues hay que meter balones al área, hay que pivotar, hay que dar un pie a que alguien me aguante un balón arriba para abrir a las alas y que vuelen, porque es que además Portugal tiene auténticas balas por las bandas. Sí, sí. Y muy pocas selecciones utilizan ya eso. Meten a un Mm, central o un centrocampista y a rematar, como la épica, tal, pero se está perdiendo un poco esa figura del 9 y este tiene ese plan. Así que efectivamente. tiene todos los planes. Mira, te estoy Y repasando los cambios y 4, como tú decías, se va Pedro Neto en el 62 y entra Francisco Conceição, se va Vitinha en el 62 y entra Bernardo Silva, la verdad es que sale papá y entra mamá, se va Bruno Fernández y entra Nelson Semedo y se va Joao Cancelo y entra Gonzalo Ramos. Minuto 62, Portugal perdiendo 0-1 con Croacia, habiendo hecho una primera parte muy buena. El partido se le estropea con el gol de Perisic y la salida abrumadora de Croacia desde el vestuario. Mano de entrenador. Y aquí está la otra mano del otro entrenador, de nuestro Roberto Martínez, que cambia el partido. Porque es que 6 minutos después marca Cristiano Ronaldo y en el 90+4 es Gonzalo Ramos el que resuelve el partido. Es decir, contuvo a Croacia y cambió el partido, como tú estabas diciendo muy igual. acertadamente. Y bueno, ya por detalles así un poco, no técnicos o tal, pero sí de comentar, pues yo a Félix sin minutos, que bueno, pues me sorprende un poco porque no hizo mal partido cuando sale, lleva un año bastante bueno, no se ha metido en polémicas esta vez, con Cristiano se entiende bien, pero sigue sin tener muchos minutos. Gonzalo Guedes sigue sin tener minutos. Sí, sorprende también, ¿verdad? Y bueno, te iba a decir bien porque me gusta mucho verle, mal porque viene España, pero bien muy buen Rafael Leao, que es un tío con mucho descaro, con mucho potencial y con mucha calidad, pero que siempre está en el UI. Y bueno, Sí, pues este partido no puede huir. sí, a Rafael Leao le pasa un poco lo que a Lukaku en Bélgica, ¿eh? Que no te deja indiferente. O te gusta o lo odias. Pero Sí, es verdad que son esos jugadores que depende de donde pongas el ojo, dices, qué bueno es o total, cómo puede fallar tanto.
totalmente. Así que bueno, dicho esto, pues sí, Portugal es nuestro rival. Nos vemos las caras contra Cristiano otra vez. Y nada, pues a plantear ese partido y deseando pues que el lunes a las 11, porque yo no quiero prórrogas ni quiero nada, quiero dormir tranquilos, puede ser, eh, pues lo estemos celebrando, ¿no? Que estamos en la siguiente fase. Te apunto una cosa muy clara que yo creo que todo el mundo la tiene en mente. Portugal-España, octavos de final, otra vez, como en Sudáfrica 2010. Sí, a ver si saca también a Borja Iglesias tipo Llorente Sí, yo creo que y estamos pensándolo todos, ¿no? victoria, ¿o qué? Pero sí, 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 sí. Así que bueno, vamos a ver porque también empiezan a haber poco. señales. Ahora hablamos de España, pero que también ahora que has un poco dicho el tema de Sudáfrica, ¿no? Yo creo que aquí estamos ya mal acostumbrados por el juego que hace España, ¿no? Y ese despliegue tan precioso de fútbol muchas veces y tal. Pero hemos de recordar que el mundial que ganamos, seamos sinceros, no jugamos una patata. Todos Sí, los partidos por la mínima, no encajábamos tampoco. Y nuestra fase de grupos fue con Suiza, con Chile. O sea, que no eran equipazos, que es que esto se está como volviendo a repetir y que no somos ni los mejores ni los peores, simplemente es un mundial y que todas es las un selecciones mundial, están ahí y efectivamente. te pueden poner al límite, tienes mucha carga física, además ahora los partidos son más numerosos, encima del Mundial tienes uno más, que es que son muchas cosas las que hay que tener en cuenta y que hay que dar un poquito también de paciencia a las selecciones. Yo creo que Mm. conviene comentarlo. Sí, además en el Mundial de Sudáfrica recordamos que veníamos de una Eurocopa estelar en el 2008 donde España jugaba como Los Ángeles, esa España de Luis Aragonés, y volvemos a venir de una Eurocopa donde España ha jugado súper bonito, ¿no? A un estilo completamente diferente, mucho más vertiginoso, más vertical, pero es que vuelve a haber otra vez señales. Son paralelismos, ¿no? A lo mejor que queremos buscar también para tener esa esperanza, ¿no? Pero bueno, sí, sí, se vuelve a repetir. Es que el Mundial es el baile de graduación, ¿no? Es la guinda de toda la carrera. Es decir, yo creo que a un Mundial nadie llega, bueno, pues llegamos como podamos, que sea lo que sea. Y si lo haces, te vas a las primeras de cambio. Rusia 2018, España, la destitución de Lopetegui un día antes de debutar. Es decir, que nadie viene aquí entre alfileres y con un plan improvisado. O sea, aquí todo el mundo quiere lucir. Eh, yo creo que en una Eurocopa, en una Copa de África, en una Copa América, la gente dice, bueno, pues si tengo un proyecto a mitad de camino, pues Es la antesala. sí, acepto, ¿no? Se acepta mucho mejor eso. Pero a un mundial no puedes llegar con un medio proyecto por hacer. Entonces, al final suceden estas cosas. Pues estupendo, cerramos con nuestra selección, España-Austria. España, Austria, ¿verdad? Qué bien, qué buena noticia, igual que hablábamos de Portugal, ver que España se empieza a aproximar a su nivel competitivo. Me hizo gracia las declaraciones de Luis de la Fuente diciendo que habían jugado muy bien España, pero que todavía la selección tenía techo. Cuando estaba defendiendo el seleccionador en la fase de grupos que estaban jugando muy bien, que era imposible jugar mejor. Entendemos perfectamente lo que hace Luis de la Fuente, ¿no? Tiene que manejar el relato y tiene que manejar los mensajes, no solo lo que llega a la prensa y al público, sino sobre todo lo que llega a sus jugadores, ¿no? Pero es una evidencia que España no estaba jugando a su máximo nivel en la fase de grupos y en el partido contra Austria empezamos a ver una España diferente, ¿no? Y yo creo que la gran noticia no solo fue clasificarse, no fue solo tampoco clasificarse 3-0 con solvencia, sino el nivel de juego que España demostró. Vimos a un Rodri un poco menos lento, con más ritmo en el balón, recuperando balones, que eso demuestra que físicamente estás mejor. Vimos una España mucho más incisiva en la presión, mucho mejor colocada, recuperando muchísimo balón en campo contrario, mucho más intensa en los duelos, con muchísimo peligro en las llegadas al área. Fue un 3-0, pero bueno, podía haber sido mayor la goleada, ¿no?
Así que la mejor noticia de ese partido fue que empieza España a parecerse a España. Empieza a parecerse. Para mí todavía está un poquito distante de lo que tiene que ser, de su mejor nivel. Sí, yo comparto todo lo que has dicho y por poner un apunte ahí también, el tema de Rodri. Si es que cuando hemos empezado a hacer la presión arriba, que yo creo que es la noticia principal y a mí la que más me gusta de España, esa presión otra vez tras pérdida y según sacan, porque o sea, Alaba pues saca el balón bien, el otro central no Mm, tanto, lo tenían estudiado. O sea, se nota que han trabajado ese partido y sobre todo se nota que tú cuando haces una presión efectiva, tras pérdida, una presión efectiva desde el principio como bloque, pues Rodri puede estar mermado físicamente, pero lógicamente va a sufrir menos, sí, porque tiene que recorrer mucho menos espacio. ¿No? Los que hemos jugado en el centro del campo sabemos la muerte que es una presión desorganizada, porque te lías a correr, te para lías a nada. correr y acabas agotado. Sí. Y yo creo Para que ver el eso, pues, balón cerca de a ti, pero Rodri, nunca contigo. claro, le das a Rodri eso estando a un 70% y si ya un 70% es mejor que muchos de los que vemos aquí en la Copa del Mundo, pues imagínate si le das esa presión. O sea, es que no hay quien pueda con él. Sí, Entonces, muy buena noticia. Creo que es otro aliciente más para que Luis de la Fuente ya encuentre un bloque que sin funcionarle los extremos con los que él confía en su método, su estructura y demás, sea capaz de cohesionar de esta forma un equipo, pues ya tiene la solución. Se vio contra Arabia un poco, pero bueno, era un poco entre algodones, ¿no? Es Arabia, tal, bueno. Se ha vuelto a ver con Austria, la pieza de Dani Olmo, Baena funcionando. Entonces, hombre, yo creo que pocos cambios vamos a ver con respecto a la alineación que vaya a enfrentar a Portugal, pero que es el camino a seguir. Sí es verdad que con un 3-0, te soy sincero, te voy a dar un dato que me gustó mucho, pese a que a lo mejor no lo hubiera utilizado, que yo entiendo que Mikel Merino tenga que tener minutos. Le vi bien, le vi sí, entrando bien y le vi mejor. ese un poquito más de chispa en alguien que lleva un año casi sin jugar. O sea, Sí. que eso muy bien porque yo creo que es un jugador que vamos a necesitar y necesitamos. Para mí la entrada de Gaby es tarde, creo que le tiene que dar más minutos, creo que va a ser necesario. ¿Y qué quieres que te diga? Con un 3-0 yo hubiera sacado a Borja Iglesias que coja confianza, que todavía no ha jugado, a Martín Zubimendi que todavía no ha Sí. jugado. Reparte esfuerzos, que con un Mm. 3-0, minuto 80, no pasa nada por repartir un poquito más. No, y además yo hubiera sacado, incluso fíjate que a lo mejor estoy diciendo algo que es muy fácil decirlo a toro pasado, en el 2-0 yo quito a Pedri y a lo mejor en el 3 o en el mismo 2-0 quito a Lamine. Sí, Porque Lamine, con la juventud que tiene capacidad de jugar todo lo que quiera, pero está saliendo todavía de la lesión. Es decir, que está cogiendo ritmo, que está muy bien, sin duda. Pero yo prefiero reservarle porque no hay necesidad. Se pone el partido tonto, una patada, una expulsión, uno que se encara con quién. Y luego Pedri, que para mí es la nota preocupante de la selección, que le sigo viendo muy cansado, pero mentalmente, porque lo hemos comentado en algún otro programa, ¿no? Que Lamine decía que iba como un tiro en los entrenamientos, que físicamente lo ve bien. ¿Qué va a decir? Le tendrá que defender al compañero. claro, Y yo es verdad que de piernas no le veo mal. Si tiene una capacidad de abarcar campo brutal hasta el minuto 90, Pedri. Si lo estamos hartos de verlo en el Barça, en la Liga Española y en Champions, pero yo le veo mentalmente agotado. Sí, y se le ve en acciones en que está un poquito más lento. De hecho, hubo momentos del partido ya en los minutos 80 que veías que Pedri daba un toque más de balón eh, que no era necesario. Y se buscaba sí. muchas veces una patada a destiempo que, oye, que lo peor que pueda pasar es que te lesione esa patada. Además, ¿no? Es un poco síntoma de cuando estás fatigado, no solo tanto Sí, mental como físico, el sobar demasiado la pelota en alguien como Pedri sí. se nota mucho. Se nota mucho, te falta la frescura mental, ¿no? De juego rápido y me muevo. Claro, eso es un esfuerzo que necesitas hacer y si lo haces mucho mejor cuando físicamente estás bien. Claro. Así que, no sé, por preguntarte un poco, ¿esperas algún cambio respecto a Portugal? ¿Un cambio en la alineación en España? Pues mírate, yo creo que no, salvo la duda, ¿no? De Pedro Porro, Marcos Llorente.
que yo creo que esto sí que está un poco en el aire Yo porque creo ha que va a quedar sido... Pedro Porro, ¿eh? ¿Tú crees que juega Pedro Porro, no? Yo no sé, no sé quién jugará. Yo no sé si pondría a Llorente y, sin embargo, me está gustando más Pedro Porro en el Mundial. Pero un poco por las sensaciones de la temporada que ha hecho Marcos Llorente tan buenas, que ha funcionado en el aspecto defensivo muy bien, porque que Marcos Llorente suba arriba como un loco, la ponga, tenga calidad a la hora de centrar o de pegar la portería no nos sorprende, pero es que le he visto defendiendo muy bien este año con el Atlético de Madrid. Entonces, por esa banda donde veamos a Nuno ver si Méndez, entra, claro, Nuno Méndez, Rafael Leao, no sé si no creo que juegue Rafael Leao, no lo sé. Pues es verdad que veo bien a Marcos Llorente. Ahora, que tampoco Pedro Porro es un cojo defendiendo, es decir, que está acostumbrado a bregar ahí en la Premier con grandes extremos, o sea que es la duda, ¿no? Yo creo un poco, pero me da a mí que va a mantener el bloque y yo creo que sigue jugando Baena de extremo izquierdo. Esa es la idea que tengo yo. A lo mejor luego nos sorprende Luis de la Fuente. sí, veremos. Yo confío un poco en lo que he dicho. Yo creo que cambios no va a haber y de introducir uno sería el que tú has nombrado y por capacidad defensiva, porque sabemos que Lamine no va a ayudar mucho Mm, en defensa. Entonces, bueno, tienes que valorar ahí qué te viene mejor. Si un Pedro Porro, que sabemos que está capacitado perfectamente para tapar todo, también es verdad que si estudias los partidos como los estudian ahora, pues tienes que ver al Nuno Méndez del PSG, porque yo creo que el Nuno que estamos viendo, igual que el Vitinha que estamos viendo, no sí, son lo que son, pero pueden serlo. claro. Entonces, ojo, Eso es, ojo con jugar. eso es lo malo de la buena noticia, que no sean lo que son, ¿no? Que en cualquier momento destapan el tarro las esencias y te dejan con la palabra en la boca. Exacto. Así que nada, pues comentarios cerrados. Repasamos si quieres los partidos que nos vamos a ver en octavos de final, que el próximo episodio pues será al respecto de los octavos de final. Qué bien. Comenzaremos con un Canadá-Marruecos, Ujú. seguimos con Paraguay-Francia, Brasil-Noruega, México-Inglaterra, Portugal-España, Estados Unidos-Bélgica, Argentina-Egipto y Suiza contra Colombia, para cerrar los octavos de final. Partidos muy interesantes, Muy con más interesantes. cartel, pero muy interesantes, todos tienen algo. También incluso podemos incluir un Last Dance, ¿no? Porque ahí tenemos un Leo Messi, Mohamed Salah, que a lo Sí, mejor también es un Last Dance. es verdad. Eh, no quiero, o sea, no es equiparable a lo mejor en cuanto a logros y tal, pero también tenemos a Saka contra James, un duelo de dieces, con el Suiza-Colombia. Qué bonito ese Eh, partido, ¿eh? Que parece que pasa un poco tenemos desapercibido porque tiene menos muchas. cartel, pero bonito ese partido. Sí, sí, además Suiza está súper estable, bastante efectiva. Colombia, como que empezó muy bien, pero es como, ojo, que te estás complicando todos los partidos, pasas por la mínima, contra Ghana pasas por la mínima. Entonces, vamos a ver. Y Sí. bueno, veremos qué tal, que todo es una incógnita, ¿no? La versión que nos va a ofrecer Bélgica. Y además, bueno, última noticia también. Estados Unidos ha conseguido mágicamente que le quiten la sanción a su delantero. Bueno, no que le quiten, sino que se la No, pospongan. sí, la Ah, cautelar, lo que se llama la cautelar, sí. que es la primera vez en la historia que ha pasado esto, porque ni le quitan la roja ni nada y de repente, no, sí, pero un año. Y puedes jugar. Pues claro, yo entiendo que Bélgica clame contra todo. Sí. Es fea, ¿verdad? La noticia. Más allá de si ha habido justicia o no, eh, Sí. no es decorosa como mínimo. La anfitriona no se ha Claro, y sobre pitado. todo que no ha sido tema disciplinario, yo creo, aquí. O sea, al final, Claro, tú haces un reglamento, lo cambias, es una entrada que no es que se le ve, que no quiere hacer daño, sí, que va con bondad, que se queda incluso sorprendido de joder, la que se ha liado por simplemente ir a por la pelota, que es que ni siquiera va fuerte, fuerte tampoco, y de repente te expulsan, que es reglamento, vuelvo a repetir, porque yo creo que la gente sí. no lo sabe distinguir. Una parte es reglamento del juego que tú has creado y otra parte es disciplinario. Pero si es una expulsión por el reglamento, no puede venir luego la FIFA diciendo el comité disciplinario dice que te ofrezco la cautelar un año.
O sea, si es un error grave, pues le quitas la roja, pero si no, no se suele hacer este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que ya, como hay un tuit de la Casa Blanca de Donald Trump agradeciendo, no sé qué, pues ya pues ha liado que Uf, si claro. conspiración, despachos, tal, pues bueno, pues Infantino se irá el verano que viene al Caribe con su familia, pues ya. Sí, no, no queda bonito. Además es lo que tú dices. Para los que no hayan visto la opción, Balogun lo que intenta es ir a por un balón aéreo en la disputa con un jugador de Bosnia y mirando el balón hacia arriba va a apoyar el pie en el suelo y no se da cuenta de que realmente pisa el pie del bosnio, con la mala suerte de que al pisarle encima le dobla el tobillo con el pisotón. Que claro, cuando paras la escena la dejas quieta, eh, es muy dramática, es el tobillo doblado, ¿no? Entonces, ¿hay argumentos para haberle expulsado? Por supuestísimo, es juego brusco grave. ¿Podría haberse reculado y no haber llegado a ese nivel? Pues también porque puede ser involuntario, pero en cualquier caso es muy polémico La decisión. quitar una Ah, no, tarjeta roja por algo que se ha sancionado porque ha asistido. Porque los precedentes a lo mejor que tenemos de medidas cautelares es porque no ha quedado claro si eso que se ha juzgado en el campo había pasado. O incluso hay indicios altos de que el árbitro se haya equivocado. Pero es que aquí el árbitro aplica el reglamento y no hay error. no, no, totalmente. Así que bueno, a Vamos a priori ver. esos partidos interesantes. No sé si tienes algún interés en alguno en particular, aparte lógicamente del nuestro. El nuestro, pues ¿Quieras comentar antes de cerrar? tengo muchas ganas de ver a Francia y es una obviedad porque está compitiendo, no jugando, ¿no? Compitiendo a un nivel excelso. Vamos a ver si es capaz de no caer en la trampa paraguaya como le pasó a Alemania. Y me apetece muchísimo, muchísimo el México-Inglaterra, porque me parece que México está 1 o 2 escalones por debajo de Inglaterra en cuanto a calidad, pero es que México viene súper engorilada, ¿no? Como diría Isco, con el campeonato que está haciendo espectacular, jugando en casa, vuelve a jugar en casa, el morbo de Inglaterra volviendo al Estadio Azteca, el estadio del Mundial de México 86, donde Argentina le gana 4-2 en octavos de final con el golazo de Maradona yéndose de todo el universo y la mano de Dios, el otro gol que por contra también pasa la historia, pero no exactamente por la misma razón. Así que ese partido me parece que tiene mucho morbo y estamos un poco en la misma línea. ¿Qué Inglaterra vamos a ver? Vamos a ver otra vez la Inglaterra que juega en el alambre como contra la República Democrática del Congo, la de Croacia, que dio un nivel estupendo. No lo sé, me apetece mucho ese partido. Pues nada, de deberes vas a hacer tú los comentarios de esos dos partidos y yo elegiré otros dos, que no sé cuáles decirte. A lo mejor, puesto que he analizado Brasil, voy a analizar el Brasil-Noruega, que me apetece mucho ver ese partido. Sí. Y a lo mejor hago Suiza-Colombia Muy bien. también. Perfecto, pues nada, aquí estaremos como siempre para analizar todo y más allá. Muy bien. Pues nada, pues nos despedimos. Nos vemos en el próximo episodio, deseando que la selección, volvemos a repetir, lunes 6 de julio, 9 de la noche, eh, todos unidos contra Portugal. Y esperando que a las 11 pues podamos decir que somos equipos de cuartos de final, que hemos eliminado a Cristiano y que Cristiano se tiene que ir a casa a apoyarnos, que además yo creo que nos apoyaría. Así que Sí, seguro. vamos a por ello. Y nada, a ti, Diego, pues despedirte una vez más, darte las gracias. Un placer como André, siempre, comentarios y demás. Espero que a nuestros espectadores les esté gustando este tipo de resúmenes, este tipo de comentarios. Si no, pues hacednoslo saber en cualquier momento qué os pues, interesaría y qué no. Y lo que sí que te quiero proponer también, una vez pues haya cuartos, semis y tal, que también hagamos una sección, pues me gustaría ver de qué decepciones puedes tener del Mundial en cuanto a jugadores. ajá, muy chulo, muy interesante, me gusta. Porque ahí podemos debatir bastante. Yo creo que puede haber bastantes focos
lleguen o no lleguen arriba a las selecciones, porque puede haberlos de todo. De hecho, hay algunas en octavos que veo decepciones, para mi Ujú. gusto. Sí, Entonces, bueno, yo creo que puede ser bastante interesante. pues sí, me parece muy bien. Hemos estado Puede ser un hablando tema nuevo. en muchos programas de los que nos están pareciendo jugadores revelación. Me parece muy bien también hablar de los decepcionantes. Pues hecho. Pues para el Muy bien, próximo, ya sabemos, octavos de final y si depende de cómo vayamos de tiempo de cubrir, principales decepciones si acaso de estos cuadros y ya, o si no, haremos un monólogo bueno sobre esto. muy bien. Tiene mucha miga. Estupendo. Pues un placer, como Muy bien. decías, Juan. El placer ha sido mío. Pues nada, nos despedimos aquí y hasta la próxima. Pues hasta la próxima a todos. Hasta luego. Adiós.